Gracias, soberano Señor, una vez más por este nuevo día, por tus bendiciones recibidas, Señor, por la oportunidad que nos da de seguir leyendo tu palabra aquí de manera virtual con los hermanos, Señor, esperando que obres a través de ella en nuestra vida, que nos des entendimiento, sabiduría para comprenderla y aplicarla a nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la versión Pechita. Estamos en Génesis, capítulo número 38. Y sucedió por ese tiempo al descender Judá de donde estaban sus hermanos, que se apartó con un hombre arlimaíta, cuyo nombre era Ira. Y Judá, viendo allí a la hija de un hombre cananeo llamado Sua, la tomó y se allegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo a quien llamó Y concibió otra vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Onán. Y todavía y dio todavía a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y dejó de dar a luz después de haberlo tenido. Judá tomó esposa para su primogénito, la cual tenía por nombre Tamar. Y el primogénito de Judá, era malvado delante de Yahvé, y por eso Yahvé le quitó la vida. Entonces Judá mandó a su hijo Onán: allégate a la esposa de tu hermano y cumple con ella tu deber de cuñado para que levantes descendencia a tu hermano muerto. Pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, al llegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo a fin de no levantar descendencia a su hermano. Pero lo que él hacía desagradaba a Yahvé, y también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues dijo, no sea que él pierda también la vida como sus hermanos. Y Tamar se fue y vivió en la casa de su padre. Pasado mucho tiempo murió la hija de Sua, esposa de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a los trasquiladores de las ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el Arlimaíta. Y se lo comunicaron a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a trasquilar las ovejas a Timnat. Entonces ella se quitó las vestiduras de su viudez, se cubrió con un velo, se atavió y se sentó en el lugar donde se divide el camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido sin que ella hubiera sido dada a él por esposa. Y al verla, Judá pensó que era una prostituta, pues ella tenía cubierto el rostro. Enseguida él se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven, permíteme allegarme a ti, pues ignoraba que ella era su nuera. Y ella le preguntó: ¿qué me darás por allegarme a ti? Y él contestó: de las cabras del rebaño te enviaré un cabrito. Y ella dijo: ¿no me darás una prenda mientras lo envías? Y él le preguntó: ¿qué prenda he de darte? Entonces ella respondió: tu anillo, tu manto y el bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y habiéndose llegado a ella, concibió de él. Y ella se levantó y se fue. Y quitándose el velo, se puso las vestiduras de su viudez. Y luego envió Judá el cabrito de las cabras por medio de su amigo Arlimaíta para que recuperara las prendas de mano de la mujer, pero no la halló. Y preguntando los hombres del lugar, decía: ¿dónde está la prostituta que se sentaba en la división de los caminos? Y ellos preguntaron: ninguna prostituta hay allí. Enseguida él volvió a Judá e informó: no la hallé, y además los hombres del lugar me dijeron que ninguna prostituta hay allí. Entonces dijo Judá: que las tome para sí, para que yo no sea objeto de burla. He aquí que envié este cabrito, y tú no la has encontrado. Aconteció 3 meses más tarde que informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí por causa de la fornicación está embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y sea quemada. Pero cuando ellos la sacaban, ella mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas.
y agregó: reconoce quién son este anillo, este manto y este bordón. Al reconocerlo, Judá dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones íntimas con ella. Sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí que en su vientre había mellizos. Aconteció además que mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó un hilo de escarlata y lo ató en su mano, diciendo: este salió primero. Pero el niño retiró la mano y luego salió su hermano. Entonces dijo la partera: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le puso por nombre, o lo llamó su nombre Fares. Luego salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata, y le puso por nombre Sera. Cuando José fue llevado a Egipto por los madianitas, el oficial Potifar, capitán de la guardia del faraón, hombre egipcio, lo compró de mano de los árabes que lo habían llevado allá. Y Yahweh estaba con José, y él llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio. Dándose cuenta su amo de que Yahweh estaba con él y que todo cuanto hacía Yahweh lo prosperaba en su mano, José halló el favor ante sus ojos y le sirvió, le otorgó utilidad y autoridad sobre su casa, y todo cuanto tenía lo puso en sus manos. Y aconteció que desde que el egipcio le otorgó autoridad sobre su casa y sobre su campo, sobre todo cuanto poseía, Yahweh bendijo su casa por causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba en todo cuanto tenía en su casa y en el campo. Y dejó todo lo que poseía en manos de José, a tal grado que él no se preocupaba de nada estando acá él a cargo, sino que solamente del pan que comía. Y José era de presencia agradable y bien parecido. Después de estas cosas, aconteció que la esposa de su amo puso los ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él, rehusando, respondió a la esposa de su amo: he aquí que conmigo mi señor no se preocupa de sus posesiones en su casa, y todo cuanto tiene lo ha puesto a mi cargo. En esta casa no hay otro mayor que yo, y no me restringen nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y cada día ella le insistía, pero él no accedía a acostarse con ella ni a estar con ella. Pero sucedió un día, al entrar José a la casa para realizar su trabajo, y no estando allí ninguno de los hombres de la casa, ella le agarró de su ropa diciéndole: acuéstate conmigo. Pero él, dejando su ropa en sus manos, salió a la calle huyendo. Y aconteció que al ver ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido a la calle, llamó a los hombres de la casa diciendo: miren, nos han traído un siervo hebreo para burlarse de nosotros, pues ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado fuertemente. Y cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba, abandonando sus ropas en mis manos, salió a la calle huyendo. Luego ella colocó junto a sí la ropa de él hasta que su señor llegó a su casa. Entonces ella le habló con estas palabras: el siervo hebreo que nos trajiste entró ante mí para burlarse de nosotros, pero al alzar mi voz, dando gritos, él abandonó su ropa en mis manos y salió a la calle huyendo. Sucedió que al escuchar su amo las palabras de su esposa, que le dijo: conforme a estas cosas me hizo tu siervo, se encendió su ira. Entonces lo tomó su amo y lo puso en prisión, en el lugar donde estaban encerrados los prisioneros del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José, y extendiendo su misericordia sobre él, le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión, y el jefe de la prisión confió a todos los prisioneros que estaban encerrados en manos de José, y él era responsable de todo lo que allí hacían. El jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba a su cargo, pues Yahweh estaba con él, y todo cuanto hacía era prosperado por Yahweh. Aconteció después de estas cosas que el jefe de los coperos del rey de Egipto y el jefe de los panaderos agraviaron a su señor,
el rey de Egipto. Y el faraón se hallaba enfurecido contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces los puso en prisión, en la casa del jefe de la guardia, en el mismo lugar donde José se encontraba preso. El jefe de la guardia dio a José autoridad sobre ellos para que los atendiera, y permanecieron en la prisión algunos días. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, estando ambos presos en la cárcel, tuvieron sueños. Cada uno tuvo su propio sueño la misma noche y cada sueño con su propia interpretación. Por la mañana, cuando José vino a ellos, he aquí se percató de que estaban tristes, y preguntando a los oficiales del faraón que estaban bajo custodia en la casa de su señor, juntamente con él, les dijo: ¿Por qué están tristes hoy sus rostros? Respondiendo ellos dijeron: Hemos tenido un sueño, pero no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: He aquí, a Dios pertenecen las interpretaciones. Cuéntenmelo. Y el jefe de los coperos contó su sueño a José diciéndole: Miré en mi sueño una vid frente a mí, y la vid tenía 3 sarmientos. Al echar brotes, crecieron sus hojas, sus racimos maduraron y produjeron uvas. Tenía en mi mano la copa del faraón, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y luego ponía en manos del faraón la copa. Enseguida le dijo José: Esta es la interpretación de tu sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días el faraón se acordará de ti y te reincorporará a tu puesto. Pondrás la copa del faraón en su mano como solías hacerlo antes, cuando eras su copero. Te suplico solamente que te acuerdes de mí cuando él te haga bien y me hagas justicia y bondad, haciendo mención de mí ante el faraón, para que me saque de esta prisión, porque en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada para que me echaran en prisión. Y viendo el jefe de los panaderos que la interpretación era favorable, dijo a José: También yo tuve un sueño y vi que sobre mi cabeza había 3 canastas de pan blanco. Y la canasta de arriba contenía toda clase de alimento para el faraón, hecho por un panadero. Pero lo que había en la canasta que estaba sobre mi cabeza se lo comían las aves. Respondiendo José le dijo: La interpretación de tu sueño es esta. Las 3 canastas son 3 días, y al cabo de los 3 días el faraón te quitará la cabeza, pues te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne. Y aconteció al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, que el faraón realizó un banquete para todos sus siervos, y entre sus siervos trajo a su memoria al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, y reincorporó al jefe de los coperos en su puesto, y éste puso la copa en manos del faraón. Pero al jefe de los panaderos lo colgó, tal como lo había interpretado José. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Sucedió pasados 2 años que el faraón tuvo un sueño, y aquí que estaba de pie junto al río, y miró que del río subían 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, que pastaban en la pradera. Y aquí que tras ellas subían del río otras 7 vacas, feas y flacas, y él estaba de pie a la orilla del río, al lado de las vacas. Y las vacas feas y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces el faraón despertó. Volvió a dormirse y soñó por segunda vez, y he aquí que 7 espigas llenas y buenas brotaban de una sola caña. Y aquí que después de ellas brotaban 7 espigas menudas y marchitas por causa del viento abrasador. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces el faraón despertó, y he aquí era un sueño.
Aconteció que por la mañana el espíritu de Faraón estaba perturbado e hizo llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Y el Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien diera la interpretación al Faraón. Entonces el jefe de los coperos, hablando ante el Faraón, dijo: Ahora recuerdo mi falta. Cuando el Faraón estaba furioso contra sus siervos, fuimos echados en prisión en la casa del jefe de la guardia, yo y el jefe de los panaderos. Y la misma noche él y yo tuvimos un sueño, y cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Y se encontraba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, a quien contamos nuestros sueños, y él nos dio su interpretación. A cada uno dio la interpretación de acuerdo a su sueño, y tal como nos lo había interpretado, así nos aconteció. A mí me restablecieron a mi puesto y a él lo colgaron. Enseguida el faraón mandó llamar a José y fue sacado rápidamente del calabozo, y luego de afeitarse y cambiarse de ropa, entró a la presencia del faraón. Entonces el faraón dijo a José: He tenido un sueño y no ha habido quien lo interprete, y me han informado acerca de ti que al escuchar un sueño lo interpretas. José respondió al faraón diciendo: Excepto que Dios respondiera bienestar al faraón, ¿tendrás acaso buenas noticias? Entonces dijo el faraón a José: En mi sueño, he aquí estaba de pie a la orilla del río, y he aquí que 7 vacas gordas y de hermoso aspecto subían del río y pastaban en la pradera. Pero he aquí que detrás de estas subían otras 7 vacas flacas, feas y muy débiles, y yo no había visto en toda la tierra de Egipto vacas tan feas como estas. Luego estas vacas débiles y feas devoraron a las primeras 7 vacas gordas. Y cuando las habían devorado, no se notaba que hubieran entrado en ellas, pues su aspecto era tan feo como al principio. Y entonces desperté. Y aquí de nuevo vi en mi sueño 7 espigas llenas y buenas que brotaban de una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y marchitas, debido al viento abrasador, brotaron después de aquellas. Luego las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Pero al contar esto a los magos, no hubo quien me lo declarara. Entonces respondió José a Faraón: El sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas representan 7 años y las 7 espigas buenas representan 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas débiles y feas que subieron detrás de ellas representan 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas debido al viento abrasador significan que habrá 7 años de hambre. Lo que yo declare al faraón son las cosas que Dios anunció al faraón que él va a hacer. He aquí, en toda la tierra de Egipto vienen 7 años de gran abundancia, pero tras ellos habrá 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia que hubo en toda la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. No se sabrá de la abundancia sobre la tierra a causa del hambre que habrá después, ya que será muy severa. Con respecto a la repetición del sueño del faraón 2 veces, es que el asunto ha sido dispuesto por Dios y Dios lo hará pronto. Provéase ahora al faraón de un varón sabio y capaz, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón: ponga hombres en autoridad sobre la tierra de Egipto, para que recauden 1/5 parte de la producción de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, y que ellos recojan toda la cosecha de estos años buenos que van a venir, y almacenen la cosecha bajo el poder del faraón, que almacenen la cosecha en las ciudades. Sea la cosecha una reserva para el país durante los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca a causa del hambre. Las palabras le pareció bien al faraón. La palabra le pareció bien al faraón y a sus siervos. Entonces el faraón dijo a sus siervos: ¿Encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Luego el faraón dijo a José: Después de que Dios se ha dado a conocer todo esto, no hay otro como tú tan sabio y capaz. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo recibirá juicio de la palabra de tu boca.
solamente por el trono seré mayor que tú. También dijo el faraón a José, considera que te he puesto en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Luego el faraón, quitándose el anillo de su mano, lo colocó en la mano de José, lo atavió con vestiduras de lino fino y puso en su cuello un collar de oro, e hizo que se sentara en otro de sus carros y gritó delante de él, patriarca y gobernante, patriarca y gobernante, y lo constituyó en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Enseguida el faraón dijo a José, yo, el faraón, he dado la orden de que nadie levantará su mano o su pie en toda la tierra de Egipto sin tu consentimiento. Luego el faraón puso por nombre a José Zafenat Paneah, porque a él le eran reveladas las cosas ocultas, y le dio por esposa a Atzit, la hija de Potifera, sacerdote de On. Y salía José a recorrer toda la tierra de Egipto. Cuando José tenía 30 años de edad, se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Y cuando José salió de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. La cosecha de la tierra de los 7 años de abundancia eran almacenada en los graneros. Y toda la cosecha de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto era almacenada por él, y guardó la cosecha en las ciudades. Así la cosecha de los campos de la ciudad y de sus alrededores era almacenada en la ciudad correspondiente. Y en gran abundancia, como la arena del mar, almacenó grano José hasta que se cansó de contarlo, porque era incalculable. A José le nacieron 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los cuales le dio a luz a Zit, la hija de Potifera, sacerdote de On. Y a su hijo primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi posesión. Cuando se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, como José había dicho, comenzaron a llegar los 7 años de hambre, y en todos los países hubo hambre, y no había alimento en toda la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo se quejó ante el faraón a causa del alimento. Y el faraón dijo a todos los egipcios, vayan con José y hagan lo que él les diga. Cuando llegó el hambre sobre la faz de la tierra, abrió José los graneros y los vendió a los egipcios, porque en la tierra de Egipto el hambre había arreciado. Y vinieron a Egipto de toda la tierra a comprar grano a José, pues en toda la tierra de Egipto el hambre había arreciado. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo Jacob a sus hijos, no tengan temor. He aquí he escuchado que en Egipto hay alimento. Descienden allá y compren de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, junto con sus hermanos, porque dijo, no sea que le suceda una desgracia. Y los hijos de Israel fueron entre los que iban a comprar grano, puesto que el hambre había arreciado en la tierra de Canaán. Siendo José el gobernador sobre la tierra, a él era a quien todo el pueblo de la tierra acudía a comprar. Y yendo los hermanos de José con sus rostros en tierra, se postraron ante él. Viendo José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos, y hablándoles duramente les preguntó, ¿de dónde han venido? Y ellos contestaron, hemos venido de la tierra de Canaán para comprar alimento. José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no le habían reconocido. Entonces José, recordando los sueños que había tenido acerca de ellos, les dijo,
ustedes son espías que han venido para rendir informe de esta tierra. Hablando ellos, le dijeron, no, Señor nuestro, tus siervos vinieron a comprar grano. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Sus siervos no son espías, somos hombres rectos. José les dijo, eso no es así. Ustedes han venido para rendir informe de esta tierra. Pero ellos le dijeron, tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo hombre de la tierra de Canaán. He aquí que el menor se encuentra hoy con nuestro padre y el otro ya murió. Entonces José les dijo, es tal como les he dicho, ustedes son espías. En esto serán puestos a prueba por la vida del faraón, que no saldrán de aquí a menos que su hermano menor venga aquí. Enviarán a uno de ustedes a que traiga a su hermano. Mientras tanto, ustedes quedarán presos. Así se comprobará si la palabra que han dicho son verdaderas, porque si no, por la vida del faraón ustedes son espías. Y durante 3 días los puso en prisión. Y José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán. Yo tengo temor de Dios. Si ustedes son rectos, que uno de sus hermanos quede preso en su celda, mientras ustedes irán y llevarán grano a los que tienen hambre en su casa. Tráigame a su hermano menor para que sea lo que ustedes dicen y no mueran. Y así lo hicieron. Y uno a otros se decían, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues no lo escuchamos al ver la angustia de su alma cuando nos suplicaba, por eso nos ha sobrevenido esta aflicción. Entonces Rubén respondió diciendo, no les dije yo, no pequen contra el muchacho, pero hicieron caso comiso. Ahora también se nos demanda su sangre. Ellos ignoraban que José les entendía, porque entre ellos estaba un intérprete. Entonces José, apartándose de ellos, lloró. Después volvió y les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, lo ató delante de ellos. Y José dio órdenes de que fuera llenada su vasija de alimento, que a cada uno le fueran devuelto su dinero en su costal, y que les dieran provisión para el camino. Así les hicieron. Habiendo cargado ellos sus asnos de grano, se marcharon de allí. Y al abrir uno de ellos su costal para dar forraje a su asno en el lugar donde iban a pasar la noche, vio que su dinero estaba puesto en la boca de su costal. Luego informó a sus hermanos, me han devuelto mi dinero, y aquí está en la boca de mi costal. Y su corazón se estremeció, y sorprendido se dijeron uno a otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Al llegar a la tierra de Canaán con su padre Jacob, le informaron todo cuanto les había acontecido, diciendo, el hombre señor de aquella tierra, hablando con nosotros duramente, nos tomó como espías de la tierra. Pero nosotros le dijimos, somos hombres rectos y no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya ha muerto y el menor está ahora con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el Señor de la tierra nos dijo, de esta manera sabré que ustedes son hombres rectos. Uno de sus hermanos se quedará conmigo, tomará alimento para los que tienen hambre en su casa y se marcharán.
pero me traerán a su hermano menor. Solo entonces sabré que no son espías, sino hombres rectos. Luego les entregaré a su hermano y podrán hacer negocios en la tierra. Y aconteció que al vaciar sus costales, he aquí, en la boca de su costal estaban los atados de dinero de cada uno. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo: me han privado de mi hijo. José ya murió. Simeón no está y se llevarán a Benjamín. Todas estas cosas continúan en mi contra. Enseguida Rubén dijo a su padre: darán muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Déjalo a mí, a mi cargo, yo te lo devolveré. No obstante, él dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, porque su hermano ha muerto y solamente él queda de su madre. Si le si le llegara a suceder una desgracia por el camino, perdón, que harían descender en desdicha mi vejez al Seol. El hambre había arreciado en la tierra, y cuando terminaron de consumir el alimento que habían traído de Egipto, Jacob su padre les dijo: desciendan, compren un poco de alimento para nosotros. Judá le dijo: el hombre claramente nos advirtió al decir: no verán mi rostro sino cuando su hermano esté con ustedes. Si enviaras a nuestro hermano junto con nosotros, descenderíamos y compraríamos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, ya que el hombre nos advirtió: no verán mi rostro, sino cuando su hermano esté con ustedes. E Israel su padre les dijo: ¿por qué me han hecho mal informando al hombre que tenían un hermano? Respondieron ellos: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y de nuestra familia, al decir: ¿aún vive tu padre? ¿Tiene otro hermano? Y por causa de estas palabras se lo informamos. ¿Acaso podríamos saber que nos diría: traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho con nosotros para que nos pongamos en camino, para que sobrevivamos y no perezcamos todos, tú y nuestros hijos. Yo me comprometo por él, y de mis manos lo demandarás. Si no te lo traigo, lo pongo delante de ti, y lo pongo delante de ti. Habré pecado contra mi padre todos los días. Y además, si no hubiéramos demorado tanto, ya habríamos vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le dijo: si así tiene que ser, hagan esto. Tomen en sus vasijas lo mejor de la tierra, llévenlo al hombre como un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, resinas, avellanas, bellotas y almendras. Tomen en sus manos doble cantidad del dinero. Además, lleven en sus manos el dinero que le fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue por error. Tal vez fue un error. Lleven a su hermano. Levántense y regresen ante ese hombre. El Shaddai les conceda el favor delante de ese hombre y envíe con ustedes a su otro hermano y a Benjamín. Y si no, habré de ser privado de mis hijos, privado sea. Enseguida los hombres tomaron este presente y tomaron el doble del dinero en sus manos y llevaron con ellos a Benjamín, y presentándose descendieron a Egipto, y levantándose descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Al ver José a Benjamín con ellos, ordenó a su mayordomo: haz que entren estos hombres a la casa, mata un animal, prepáralo, ya que ellos comerán al mediodía conmigo. Haciendo el siervo como José le mandó, llevó a los hombres a la casa de José, y al ser llevados a la casa de José sintieron miedo y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos para tratarnos con insolencia y para actuar con engaño contra nosotros y tomarnos por siervos como con nuestros asnos. Acercándose entonces el mayordomo de la casa de José, hablaron con él junto a la puerta de la casa, diciendo: oh Señor nuestro, ciertamente la primera vez la primera vez descendimos a comprar
alimento, pero al llegar al lugar donde habríamos de pasar la noche, abrimos unos costales y aquí el dinero de cada uno se encontraba en la boca de su costal, y la totalidad de nuestro dinero está en nuestras manos para devolverlo. Además, hemos traído más dinero para comprar grano. Ignoramos quién colocó nuestro dinero en la boca de nuestros costales. Entonces él les dijo, estén tranquilos, no teman, su Dios, el Dios de su padre, les ha puesto ese tesoro en sus costales. Yo lo recibí, yo recibí su dinero. Y ante ellos sacó a Simeón. Luego el siervo hizo que entraran ante José y les dio agua para que lavaran sus pies y dio forraje a sus alimentos. Enseguida ellos prepararon el presente antes de que entrara José al mediodía, pues se enteraron de que comerían el pan allí. Al entrar José en la casa, le trajeron el presente que tenían en sus manos y se postraron en el piso delante de él. Entonces él, saludándolos, les preguntó, ¿cómo está su padre? El anciano de quien me hablaron, ¿aún vive? Ellos le contestaron, nuestro padre, tu siervo, está bien. Y agregaron, él vive todavía. E inclinándose se postraron. Alzando él sus ojos, vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y le preguntó, ¿es este su hermano menor del que me habían hablado? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y José se apresuró, pues su amor por su hermano se manifestó y buscó dónde llorar. Y entrando en su cámara, allí lloró. Enseguida se lavó la cara y salió controlándose y dijo, sírvanle la comida. Y le sirvieron a él aparte, a ellos aparte y a los egipcios que comían con él aparte, pues los egipcios no podían tomar los alimentos junto con los hebreos, ya que era abominación para los egipcios. Y sentándose delante de él, el mayor, según su primogenitura, y el más joven, según su juventud, se miraban unos a otros sorprendidos. Y delante de él le sirvieron las porciones. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Y bebieron y se embriagaron con él. Luego José, dando órdenes al mayordomo de su casa, dijo, llena de trigo los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar, y coloca el dinero de cada uno en la boca de su costal. También tomarás mi copa de plata y la pondrás en la boca del costal del menor, juntamente con el dinero de su trigo. El siervo hizo conforme a lo que José le había ordenado. Y al amanecer fueron despedidos los hombres junto con sus asnos. Salieron ellos de la ciudad y no estaban lejos aún cuando José dijo a su mayordomo, levántate, persigue a estos hombres, y cuando los alcances les dirás, ¿por qué han pagado mal por bien? Esta es la copa de la cual mi amo bebe y con la cual suele adivinar. Obraron mal en esto que han hecho. Así que los alcanzó y les dijo conforme a estas palabras. Pero ellos le dijeron, no diga esas palabras nuestro Señor, lejos esté de tus siervos hacer semejante cosa. He aquí que el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales te lo hemos traído desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar de la casa de tu amo oro o plata? Que muera cualquiera de tus siervos en quien la halles, y nosotros seremos siervos para nuestro Señor. Él les dijo, también ahora sea tal como han dicho. Aquel en quien sea hallada será mi siervo, y los demás de ustedes quedarán libres de culpa. Y ellos se dieron prisa, y bajando cada uno de su costal al suelo, cada uno abrió su costal. Y comenzando del mayor y terminando con el menor, buscaron y hallaron la copa en el costal de Benjamín. Entonces rasgaron ellos su ropa y regresaron a la ciudad después de haber puesto la carga cada quien sobre su asno. Cuando llegaron Judá y sus hermanos ante José, él aún estaba allí, y se postraron hasta el suelo en presencia de él. Entonces José les dijo, ¿qué es esto que han hecho? ¿Acaso ignoraban ustedes que un hombre como yo en verdad es capaz de adivinar? Entonces respondió Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hemos de hablar o cómo hemos de justificarnos?
A tus siervos les ha sido hallado pecado delante de Dios. He aquí, vamos a ser siervos de mi Señor, por tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Respondiendo él les dijo, lejos esté de mí hacer tal cosa. El hombre a quien le fue encontrada la copa, ese va a ser mi siervo, pero ustedes suban en paz a su padre. Entonces Judá, acercándosele, dijo, Señor mío, te suplico que permitas a tu siervo hablar una palabra delante de ti, Señor mío, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o algún otro hermano? Entonces nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto y solamente él le queda de su madre y su padre lo ama. Luego tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea. Entonces nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, ya que si dejara a su padre, éste moriría. No obstante, tú dijiste a tus siervos, si tu hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Cuando subimos a nuestro padre, tu siervo, le comunicamos las palabras de mi señor. Y tu siervo, nuestro padre, nos dijo, regresen y compren un poco de alimento para nosotros. Pero nosotros respondimos a nuestro padre, no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros. Nosotros iremos, porque nos es imposible ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces tu siervo, nuestro padre, nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno salió de mi lado y dije, con seguridad ha muerto, y hasta ahora no lo he visto. Ahora también a este se llevan de mi lado. Si le ocurre alguna adversidad, harán descender con dolor mi vejez al Seol. Ahora pues, cuando hayamos vuelto a tu siervo, nuestro padre, y el muchacho no vaya con nosotros, puesto que él lo ama como a su propia vida, al ver que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y tus siervos harán descender la vejez de tu siervo, nuestro padre, con desdicha al Seol. Por cuanto tu siervo se hizo responsable por el muchacho delante de nuestro padre al decir, si no te lo traigo, habré pecado contra mi padre todos los días. Te ruego que el muchacho vaya con sus hermanos y permanezca tu siervo en lugar del muchacho como siervo para mi señor. Porque ¿cómo llegaré ante mi padre sin que el muchacho esté conmigo? No sea que yo vea que le suceda a mi padre una desgracia. Y no pudiendo contenerse José delante de todos los que estaban ante él, exclamó, hagan salir a todos los que están ante mí. Y nadie quedó con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Luego prorrumpió en llanto en el palacio del faraón, y habiendo oído los egipcios se enteraron. Entonces José declaró a sus hermanos, yo soy su hermano José. ¿Aún vive mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle, puesto que tenían miedo ante él. Entonces José habló a sus hermanos, acérquense a mí. Y acercándose ellos, él les dijo, yo soy José su hermano, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Ahora pues no se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. Porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años y todavía faltan 5 durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. Pero Dios me envió delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra para ustedes y para salvarles la vida por medio de gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, y me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Apresúrense a subir hacia mi padre y digan, así dice tu hijo José,
Dios me ha hecho Señor sobre toda la tierra de Egipto. No tardes en descender hacia mí. Mora en la región de Gosén, de modo que estés cerca de mí, tú, tus hijos, tu familia, tus ovejas, tus toros y todo cuanto tienes. Puesto que aún faltan 5 años de hambre, proveeré allí para ustedes, no sea que perezcas tú, tu familia y todo cuanto tienes. He aquí sus ojos y los ojos de mi hermano Benjamín, ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen a mi padre toda la honra que tengo en Egipto y todo cuanto han visto. Dense prisa, traigan aquí a mi padre. Entonces, echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín, lloró, y Benjamín también lloró sobre el cuello de José. Enseguida, avanzando a todos sus hermanos, lloró sobre ellos. Luego sus hermanos conversaron con él. Cuando se enteraron de la noticia en el palacio del faraón de que había venido los hermanos de José, esto agradó a la vista del faraón y a la vista de sus siervos. Entonces el faraón dijo a José: di a tus hermanos, esto harán, cargarán sus bestias de grano e irán y lo llevarán a la tierra de Canaán. Y tomarán a su padre y a sus familias y vendrán a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, de lo mejor de la tierra comerán. Por cuanto eres tú quien tiene la autoridad, dirás a tus hermanos, esto harán, tomarán para ustedes carros de la tierra de Egipto, para sus mujeres y para sus pequeños, y traerán a su padre y vendrán. Y no se preocupen por sus procesiones, ya que de ustedes será lo mejor de toda la tierra de Egipto. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio los carros conforme al mandato del faraón y también les dio a todos alimento para que comieran durante el camino. Y a cada uno proporcionó un par de mudas de ropa, pero a Benjamín proporcionó 300 piezas de plata y 5 pares de mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de la tierra de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y vino, y provisiones para su padre durante el camino. Luego los despidió y cuando partían les dijo: no riñan por el camino. Y saliendo de Egipto fueron a su padre Jacob a la tierra de Canaán. Entonces le informaron diciéndole: José todavía vive y se ha convertido en el gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Pero él no les creyó y los trató con indiferencia. Pero al comunicarle todas las palabras que José les dijo, y viendo Jacob los carros que José envió para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre se agradó y exclamó: grande es esto para mí, que mi hijo José aún vive. Antes de que yo muera, iré a verlo. Entonces partió Israel con todo cuanto tenía y se dirigió a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y en visión de noche Dios habló a Israel diciendo: Jacob, Jacob. Y él contestó: heme aquí. Entonces él le dijo: yo soy el Dios de su padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Yo descenderé contigo y te haré subir. Y José pondrá sus manos sobre tus ojos. Entonces partió Jacob de Beersheba, y los hijos de Israel llevaron a su padre a Jacob, a sus pequeños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Además tomaron sus ganados y sus posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, e hizo entrar con él a toda su descendencia en Egipto. Los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto son estos: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Enod, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ahar, Jaquín, Sofar y Saúl, el hijo de la mujer cananea. Los hijos de Leví: Gerson, Coad y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares
Fares y Sera. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Fasú y Sindón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaislel. Estos fueron los hijos que Lea le dio a luz a Jacob en Padán Aram, además de su hija Diana, sus hijos y sus hijas eran 33 personas en total. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Suni, Esbón, Adi, Adod y Adri. Los hijos de Aser, Igna, Isba, Isbi, Bería y Será, su hermana. Los hijos de Bería, Eber y Maquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea, quien dio a luz a Jacob a 16 personas. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. A José le nacieron Manasés y Efraín en la tierra de Egipto, que le dio a luz a Sid, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Jaibar, Asbel, Gera, Naamán, Ahaí, Arox, Mafin, Japín y Adar. Estos fueron los hijos que Raquel le dio a Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan, Usín. Los hijos de Netalí, Hasseel, Guni, Geser y Sadín. Los hijos de Bilha, la que Labán había dado a su hija Raquel, los cuales le dio a luz Jacob. A Jacob fueron estos 7 personas en total. Todas las personas descendientes directas de Jacob y que entraron en él en Egipto, exceptuando las esposas de los hijos de Jacob, fueron 66 personas en total. Los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2. Las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 en total. Jacob envió a Judá delante de él hacia José para que se viera con él en Gosén. Así llegaron a la tierra de Gosén. Entonces José preparó sus carros y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Y arrojándose a su cuello, en cuanto lo vio, lloró sobre su cuello. Luego Israel dijo a José, después de haber visto su rostro, y que aún vive, hijo mío, ya podré morir. Entonces José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber al faraón. Le diré, mis hermanos, la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres compradores de ganado y han traído sus ovejas y sus toros y todo cuanto tenían. Cuando el faraón los llame y le pregunten acerca de su ocupación, ustedes les responderán. Sus siervos son compradores de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestro padre, para que residan en la región de Gosén, porque para los egipcios todos los que pastorean ovejas son despreciables. Y José fue José e informó al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos con sus ovejas, bueyes y todo cuanto tienen, he aquí se han establecido en la región de Gosén, habiendo venido de la tierra de Canaán.
Luego, tomando 5 hombres de entre sus hermanos, los presentó delante del faraón. Entonces preguntó el faraón a los hermanos de José, ¿cuál es su ocupación? Ellos respondieron al faraón, tus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres desde nuestra juventud. Además dijeron al faraón, hemos venido a establecernos en esta tierra ya que no hay pasto para las ovejas de tus siervos, porque se ha agravado el hambre en la tierra de Canaán. Ahora pues permite a tus siervos que habiten en la región de Gosén. Entonces el faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, delante de ti está la tierra de Egipto, haz que tu padre y tus hermanos residan en lo mejor de la tierra, que habiten en la tierra de Gosén. Si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de todo el ganado que yo tengo. Enseguida José hizo entrar a Jacob su padre para presentarlo delante del faraón, y Jacob bendijo al faraón. Y el faraón preguntó a Jacob, ¿qué edad tienes? Entonces Jacob respondió al faraón, el tiempo de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años que he vivido, y no han alcanzado a los años de la vida de mis padres en el tiempo de su peregrinación. Entonces Jacob bendijo al faraón, y después salió Jacob de delante del faraón. Así José hizo habitar allí a su padre y a sus hermanos, dándoles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como el faraón le había ordenado. Y José sustentaba con alimento a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre, de acuerdo a la necesidad de cada familia. No había grano en toda la tierra porque el hambre se había agravado en extremo, y toda la tierra de Egipto y la tierra de Canaán se encontraban devastadas a causa del hambre. Entonces José recogió todo el dinero que halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban, y llevó José el dinero al palacio del faraón. Habiendo terminado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todos los egipcios acudieron a José diciendo, danos grano para que sobrevivamos y no muramos delante de ti, porque el dinero se nos ha terminado. Entonces José les contestó, si ya no tienen dinero, páguenme con su ganado y yo les daré grano a cambio de su ganado. Ellos llevaron a José su ganado y José les dio grano a cambio de caballos, de ganado ovino, de bueyes, de asnos, y durante ese año lo sustentó con alimento a cambio de todos sus ganados. Al terminar aquel año acudieron a él al siguiente año diciendo, no nos, es- no nos escondemos delante de nuestro Señor, ya que el dinero se ha terminado y todas las posesiones y animales pertenecientes a nuestro Señor ya no queda en presencia de nuestro Señor, sino solamente nuestras personas y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de ti, tanto nosotros como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Nosotros con nuestras tierras seremos siervos del faraón. Danos semilla para que sobrevivamos y no muramos, para que no quede asolada la tierra. Así José compró para el faraón toda la tierra de Egipto, porque los egipcios vendieron a cada uno su campo, pues había arreciado el hambre sobre ellos, y la tierra llegó a ser del faraón. Con respecto a la gente, la trasladó de ciudad en ciudad, desde un extremo hasta el otro del territorio de Egipto. Únicamente no compró la tierra de los sacerdotes, pues por parte del faraón los sacerdotes tenían asignada una porción y ellos comían su ración, la cual el faraón les había asignado. Por eso no vendieron su tierra. Y José habló al pueblo diciendo, he aquí, hoy los he comprado para el faraón, a usted y a sus tierras. Miren, aquí está la semilla para que la siembren en la tierra. Y sucederá que al llegar la cosecha entregarán una quinta parte al faraón y 4 partes serán para ustedes, para semilla del campo y para su alimento, para el alimento de sus familias y para el alimento de sus pequeños. Entonces dijeron ellos, nos has dado la vida. Encontraremos favor a los ojos de nuestro Señor para que seamos siervos del faraón. José puso por ley hasta el día de hoy en la tierra de Egipto que al faraón se le entregara la quinta parte. Solamente la tierra de los sacerdotes no llegó a ser del faraón. Y residió Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y se hizo fuerte en ella, creciendo, multiplicándose en gran manera. Y Jacob vivió
en la tierra de Egipto 17 años. Por tanto, los días de Jacob, los años que vivió fueron 147 años. Cuando se acercaron a Israel los días para morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado favor ante tus ojos, pon tu mano debajo de mi lomo y te haré jurar por Yahweh que me mostrarás compasión y verdad y no me sepultarás en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, llévame de Egipto y sepúltame en la tumba de ellos. Y José respondió, haré conforme a tu palabra. Entonces Jacob dijo, júramelo, y él se lo juró. Luego Israel adoró sobre el extremo de su bastón. Y aconteció que después de estas cosas dijeron a José, he aquí que tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Y dieron aviso a Jacob diciéndole, he aquí tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel, cobrando ánimo, se levantó sobre la cama. Se sentó sobre la cama. E Israel dijo a José, El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome, he aquí yo te bendeciré y te haré fecundo. Haré de ti multitud de naciones y daré esta tierra por heredad eterna a tu descendencia después de ti. Ahora pues tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son. Míos serán, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Pero después de ellos, los hijos que engendres serán tuyos. Serán llamados en su heredad según el nombre de sus hermanos. En cuanto a mí, viniendo de Padán de Aram, Raquel murió a mi lado en la tierra de Canaán en el camino, como a 1 hora de distancia de la entrada a Éfrata. Y allí la sepulté en el camino a Éfrata, que es Belén. Al ver a los hijos de José, Israel le preguntó, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí para bendecirlos. Pero los ojos de Israel estaban opacados por causa de la vejez y no podía ver bien. Entonces acercándolos a él, los besó mucho y los abrazó. Y dijo Israel a José, nunca esperaba ver tu rostro y he aquí que Dios también me ha mostrado tu descendencia. Y quitándolos José de sus rodillas, se postraron frente a él con sus rostros en tierra. Luego José dirigió a sus 2 hijos, a Efraín con su derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con su izquierda hacia la derecha de Israel, acercándoselos. Pero Israel extendiendo su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés. Luego bendijo Jacob a José su hijo, diciendo, el Dios ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Al darse cuenta José de que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasés. Luego dijo José a su padre, no es así, padre mío, sino que este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo,
él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Y en aquel día los bendijo diciendo, en ti será bendecido Israel, y dirán, Dios te haga como Efraín y como Manasés. Así puso a Efraín antes que a Manasés. Luego Israel dijo a José, he aquí, ya estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus padres. He aquí que yo te he dado una parte más grande que la de tus hermanos, la cual he tomado de mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces Jacob, llamando a sus hijos, les dijo, reúnanse y les haré saber lo que les sucederá al final de los días. Reúnanse y presten atención, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, remanente de exaltación y remanente de poder. Tú te desviaste como el agua. Por haber subido al lecho de tu padre, no permanecerás. Ciertamente profanaste mi lecho habiendo subido. Simeón y Leví son hermanos, son instrumentos de ira a causa de su naturaleza. No entró mi alma en su consejo, y en su asamblea no descendí en mi honra, porque mataron hombres en su ira y derribaron el muro en su furor. Sea maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es violento. En Jacob los dividiré, y en Israel los dispersaré. Judá, te alabarán tus hermanos, sobre la cerviz de tus enemigos estará tu mano. Ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Judá es cachorro de león. De la matanza has subido, hijo mío. Echándose como león se encorvó, y como cachorro de león, ¿quién lo levantará? El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece. A él esperarán los pueblos. En la vid atará su pollino, y en el renuevo al hijo de su asna. En el vino emblanquecerá sus vestidos, y su vestidura en el jugo de uva. Como el vino enrojecieron sus ojos, y se emblanquecieron sus dientes más que la leche. Zabulón habitará junto a la orilla de los mares y sobre la mejor de las naves, hasta Sidón será su límite. Isaacar es hombre de poder que entre los caminos se echa. Al ver él que el lugar de su morada era hermoso y fértil su terreno, inclinó su hombro para servir y se entregó para tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Serpiente que está junto al camino será Dan, basilisco que se encuentra en los senderos, que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Yahweh. Gad con banda de salteadores saldrá, y él amputará el talón. Fértil es la tierra de Aser, y él dará provisión a reyes. Neftalí es rápido mensajero, pronuncia discurso hermoso. Hijo fecundo es José, hijo instruido es. Alza la vista y es edificación establecida, que al subir en el muro han contendido contra él, y se ha multiplicado y lo han odiado los jefes de las bandas. Pero entesó su arco con fuerza, y se esparcieron los brazos de sus manos, por las manos del poderoso de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Shaddai te bendiga con bendiciones del cielo de arriba y bendiciones del profundo abismo que está abajo, con las bendiciones de los senos y de los matrices. Han sobrepasado las bendiciones de tu Padre a las bendiciones de mis padres, hasta la esperanza de las colinas eternas. Sean sobre la cabeza de José,
sobre la cabeza de la corona de sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz. En la mañana devorará la presa y al atardecer repartirá el despojo. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre Jacob. Habiéndoles hablado, los bendijo a cada uno conforme a su bendición. Y su padre los bendijo y les dio órdenes diciendo: Estoy a punto de ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres, en la cueva que se encuentra en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. El campo que Abraham compró por heredad para sepultura a Efrón el Eteo. Sepultaron allí a Abraham y a su esposa Sara, sepultaron allí a Isaac y a su esposa Rebeca, y sepulté allí a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron adquiridos de los heteos. Al terminar de dar estas instrucciones a sus hijos, Jacob extendió sus pies en la cama y, debilitándose, murió y fue reunido con su pueblo. José se echó entonces sobre el rostro de su padre y llorando sobre él lo besó. Luego José dio órdenes a sus siervos médicos de que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se le cumplieron los 40 días, ya que así se requería los días de los embalsamados, y 70 días lo lloraron los egipcios. Habiendo pasado los días del luto por él, José dijo a los del palacio del faraón: si he hallado favor ante sus ojos, digan al faraón: mi padre me hizo jurar diciéndome: he aquí que estoy a punto de morir. En el sepulcro que compré para mí en la tierra de Canaán, allí me ha de sepultar. Ahora pues subiré a sepultar a mi padre y luego regresaré. Entonces el faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de su palacio y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la familia de José y sus hermanos y la familia de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus bueyes en la región de Gosén. También carros y jinetes subieron con él, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta los graneros de Atad, que está cruzando el Jordán, hicieron allí una grande y dolida lamentación, e hizo José duelo 7 días por su padre. Al ver el duelo en los graneros de Atad, los cananeos que habitaban la tierra dijeron: una gran lamentación de los egipcios es esta. Por eso llamaron el nombre del lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Y como él les había ordenado, así hicieron sus hijos a Jacob. Pues lo trasladaron a la tierra de Canaán, entonaron alegría, elegías por él, y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, el campo que compró Abraham por posesión de sepultura en Efrón en Eteo, frente a Mamre. José regresó a Egipto después de haber sepultado a su padre, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, sintieron temor y dijeron: tal vez José nos haga daño y quizá tome venganza por todo el mal que le causamos. Entonces, acercándose a José, le dijeron: antes de morir, tu padre dio órdenes diciendo: digan así a José: te ruego que perdones a tus hermanos por su transgresión y por su culpa, porque te han causado mal. Ahora pues, perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu padre. Y cuando le dijeron esto, José lloró. Luego sus hermanos fueron y, postrándose delante de él, dijeron: he aquí somos tus siervos. Entonces José les dijo: yo soy inferior a Dios,
Por tanto, no tengan temor. Ustedes tramaron contra mí el mal, pero Dios lo había planeado para bien, a fin de que sucediera como este día y salvar a mucha gente. Ahora pues no tengan temor. Yo les proveeré a ustedes y a sus pequeños. Así los consoló, hablándoles a su corazón. Y habitó José en Egipto, él y toda la familia de su padre, y vivió José 110 años. Y a José le tocó ver hasta la tercera generación de Efraín. También nacieron sobre las rodillas de José los hijos de Manasés, los hijos de Maquis, hijo de Manasés. Entonces dijo José a sus hermanos: ya estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente se acordará de ustedes y los sacará de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo que los hijos de Israel juraran diciendo: ciertamente Dios se acordará de ustedes, llévense de aquí mis huesos junto con ustedes. Y José murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Gracias te damos, soberano Dios, por este rato que pasamos acá de manera virtual leyendo tu palabra, Señor. Ahora nos encomendamos a ti este día y este fin de semana también, Señor, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos en todo, bendiciendo a tu pueblo en cada uno de los lugares de predicación, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para poder compartir también tu palabra con las personas que la desconocen. Te lo pedimos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz fin de semana.